En la Europa del siglo XIV, cuando la noche caía sin más luz que la luna y algunas velas temblorosas, la vida transcurría con un ritmo lento, marcado por las estaciones, por el trabajo de la tierra y por el sonido lejano de las campanas. Para la mayoría de las personas, el mundo era pequeño. Un puñado de campos, un camino de tierra, una iglesia de piedra. Más allá de eso, todo era rumor. Todo era palabra ajena. En ese mundo contenido y repetitivo, la guerra no era una idea constante, sino una presencia intermitente. Se hablaba de ella como se hablaba de una tormenta lejana, de algo que podía llegar, pero que todavía no estaba allí. Sin embargo, cuando finalmente lo hacía, no avisaba con estruendo, sino con gestos simples. Un mensajero cansado, un noble convocando hombres, un sacerdote repitiendo órdenes desde el púlpito. Así comenzaba, para miles de hombres anónimos, la experiencia de la Guerra de los 100 años. No era una guerra vivida como un solo conflicto continuo, sino como una sucesión de campañas, treguas frágiles y nuevas convocatorias. Para el soldado común, no existían las grandes explicaciones políticas. No se hablaba de derechos dinásticos ni de complejas alianzas entre coronas. La guerra llegaba como una orden breve y directa: partir, marchar, obedecer. La mayoría de los soldados no eran guerreros profesionales. Eran campesinos, artesanos, jornaleros, hombres acostumbrados al peso de las herramientas, no al de las armas. Sus manos conocían la aspereza del arado y la madera, no el hierro afilado. Vivían en aldeas donde cada rostro era familiar, donde cada ausencia se notaba. Cuando el llamado llegaba, la rutina se detenía, el trabajo quedaba inconcluso, los campos sin terminar de cosechar, los talleres en silencio. La guerra interrumpía la vida antes de destruirla. El anuncio solía hacerse en espacios comunes, la plaza, la iglesia. A veces bastaba la voz del señor local, otras veces era el representante del rey. Se hablaba de deber, de lealtad, de protección. Pocas veces se hablaba de peligro. El lenguaje era simple, directo, inevitable. Para muchos hombres, no había elección real. Negarse podía significar castigo, pérdida de tierras o prisión. Aceptar era, en cambio, una extensión forzada de la obediencia cotidiana. El mismo orden que regía la vida civil se trasladaba ahora al ámbito de la guerra. En las noches posteriores al anuncio, el sueño se volvía inquieto. En las casas de madera y piedra, las conversaciones bajaban de volumen. Se hablaba poco, no por falta de palabras, sino por exceso de pensamientos. El miedo no se expresaba con gritos ni lamentos, sino con silencios prolongados. Nadie sabía exactamente cuánto duraría la partida. Una campaña podía extenderse semanas, meses, o transformarse en años. La idea de regresar era vaga. Para algunos, el retorno era una esperanza. Para otros, una posibilidad que no se mencionaba en voz alta. La guerra, en ese primer momento, todavía no tenía forma. Era una ausencia futura, un espacio vacío que se acercaba lentamente. En las aldeas, los más jóvenes observaban a los mayores con una mezcla de temor y expectativa. Había quienes hablaban de honor, de botín, de ascenso social, historias repetidas por generaciones, más cercanas al deseo que a la realidad. Pero incluso esas palabras se decían con cautela, como si nombrar demasiado la guerra pudiera traerla antes de tiempo. Las mujeres, los ancianos y los niños permanecían en segundo plano. Su guerra sería distinta: la espera, la escasez, la incertidumbre. Pero en ese instante inicial, todo giraba alrededor del momento de la partida. Antes de marchar, muchos soldados buscaban refugio en la fe. Las iglesias se llenaban de oraciones murmuradas, de promesas hechas en silencio. No eran plegarias heroicas, eran súplicas simples: volver, sobrevivir, no sufrir demasiado. El sacerdote ofrecía palabras de consuelo, recordando que la guerra era parte del orden del mundo, que el sacrificio tenía sentido. Pero incluso esas palabras flotaban en el aire sin asentarse del todo. La fe calmaba, pero no anulaba el temor. El día de la partida llegaba sin ceremonia. No había música ni discursos prolongados.
Solo hombres reunidos con lo que podían cargar. Ropa gastada, algún objeto personal, tal vez una herramienta convertida en arma improvisada. El equipamiento aún era una incógnita. Lo importante era estar presente. Las despedidas eran breves, no por falta de afecto, sino por incapacidad de enfrentar lo que significaban. Un abrazo rápido, una mirada prolongada, promesas vagas. Nadie sabía si esas palabras tendrían un destinatario al regreso. En ese momento, el soldado dejaba de ser campesino, artesano o vecino. Pasaba a ser parte de algo más grande, pero también más difuso. Un cuerpo más en una masa que pronto se movería lentamente por caminos de tierra, bajo el cielo abierto. La guerra comenzaba mucho antes del primer combate. Comenzaba aquí, en este instante silencioso, cuando el hogar quedaba atrás, y el mundo conocido se reducía a lo que se llevaba encima. Si este relato te acompaña en la calma de la noche, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren estos documentales pensados para descansar y viajar al pasado con tranquilidad. Con los primeros pasos fuera de la aldea, el sonido familiar desaparecía. Las campanas quedaban atrás. El murmullo del hogar se apagaba. Solo quedaba el ritmo de los pies sobre el camino. Y una certeza silenciosa. La vida acababa de cambiar, aunque todavía nadie sabía cómo. La guerra de los 100 años, para el soldado común, no comenzaba con banderas ni batallas. Comenzaba así, con una partida lenta, sin gloria, envuelta en la penumbra de la incertidumbre. Tras el llamado inicial y la partida de la aldea, llegaba un tiempo breve pero decisivo, la preparación. No era un periodo ordenado ni metódico. No existían manuales, ni listas precisas, ni una logística pensada para el bienestar del soldado común. Prepararse para marchar significaba, en esencia, adaptarse con lo que se tenía, aceptar la precariedad como norma y confiar en que el cuerpo resistiría más de lo que la mente imaginaba. Para muchos hombres, la preparación comenzaba con una revisión silenciosa de sus pertenencias. Lo poco que podían llevar debía justificar su peso. Una muda de ropa, a veces solo la que ya vestían, algún objeto personal, pequeño, casi insignificante para otros, pero cargado de significado. Un cuchillo heredado, una medalla religiosa, un trozo de tela cosido por alguien querido. No eran amuletos de buena suerte, sino fragmentos de identidad, recordatorios de que existía una vida antes de la guerra. El equipamiento militar no era uniforme. No existía una imagen única del soldado medieval. Cada hombre llegaba con lo que podía conseguir, o lo que su señor estaba dispuesto a proporcionar. Algunos llevaban lanzas largas y simples, otros arcos de madera curvada, tensados una y otra vez para comprobar que aún resistían. Muchos portaban armas improvisadas, herramientas adaptadas, filos gastados por el uso previo en tareas cotidianas. Las protecciones eran escasas. Un casco sencillo, a veces solo una pieza de hierro abollado. Escudos de madera reforzada, pesados y difíciles de maniobrar. La mayoría no contaba con armaduras completas. El metal era caro, pesado, reservado para quienes tenían recursos o rango. El soldado común marchaba expuesto, consciente de que su cuerpo sería su principal defensa. La ropa no estaba pensada para la guerra. Eran prendas de trabajo, reutilizadas, remendadas. Con el tiempo, el frío, la lluvia y el barro se encargarían de transformarlas en una segunda piel áspera e incómoda. No había calzado especializado. Las botas, cuando existían, se desgastaban rápido. Los pies eran una de las primeras víctimas del camino. En los puntos de reunión, hombres de distintas regiones se encontraban por primera vez. Los acentos variaban, las costumbres también, pero la conversación era mínima. No había confianza suficiente para palabras largas. La atención estaba puesta en los gestos, en observar quién parecía fuerte, quién caminaba encorvado, quién evitaba la mirada.
Los oficiales y hombres de armas se movían con mayor seguridad. Su preparación era distinta. Contaban con mejores armas, mejores protecciones y una idea más clara de su lugar dentro del ejército. Para el soldado común, en cambio, el rol era difuso: obedecer, avanzar, resistir. Antes de la marcha definitiva, solían realizarse breves rituales religiosos, bendiciones generales, rápidas, pronunciadas para grupos enteros. No había tiempo para ceremonias extensas. La fe se volvía colectiva, casi impersonal. Cada hombre interpretaba esas palabras a su manera, aferrándose a lo que necesitaba escuchar. En las horas previas a la partida, el cuerpo comenzaba a sentir la tensión. El estómago cerrado, los músculos rígidos. No era miedo abierto, sino una incomodidad persistente, una sensación de estar entrando en algo desconocido sin la posibilidad de volver atrás. Las conversaciones, cuando existían, giraban en torno a cuestiones prácticas. ¿Cuánto duraría la marcha? Si habría comida suficiente. Si el clima acompañaría. Nadie preguntaba por la batalla. Era un tema evitado, como si no nombrarlo pudiera mantenerlo a distancia. El sonido del metal ajustándose, de las correas tensándose, llenaba el aire. Cada pequeño ruido parecía amplificado por el silencio general. Prepararse para marchar no era un acto heroico. Era un proceso lento, torpe, marcado por la improvisación. Muchos soldados no sabían leer ni escribir. La guerra, para ellos, no quedaría registrada en palabras. Se grabaría en el cuerpo, en las cicatrices, en el cansancio acumulado, en los recuerdos fragmentados que regresarían en las noches de insomnio, si es que regresaban. A medida que el ejército comenzaba a organizarse, se establecía un orden simple: filas irregulares, grupos formados más por cercanía que por estrategia. La disciplina existía, pero era frágil. La obediencia se sostenía más por costumbre que por convicción. El momento final antes de partir era extraño. No había emoción colectiva, no había gritos ni entusiasmo, solo una aceptación silenciosa. La preparación había terminado. Lo que faltaba por hacer se resolvería en el camino, o no se resolvería en absoluto. El soldado medieval comprendía, quizás sin pensarlo en palabras, que no estaba preparado para la guerra en el sentido moderno del término. Estaba, simplemente, disponible. Disponible para caminar, para cargar peso, para seguir órdenes. Disponible para adaptarse o romperse. Con el primer movimiento del grupo, con el avance lento y desordenado, la preparación quedaba atrás. Lo que se había llevado era todo lo que habría. El resto lo proporcionaría la experiencia, con dureza y sin concesiones. Así, la marcha comenzaba no como un acto de fuerza, sino como una prolongación de la incertidumbre. Un paso detrás de otro, un cuerpo entre muchos. Un soldado más avanzando hacia una guerra que todavía no mostraba su rostro completo. La marcha comenzaba sin solemnidad, casi sin que nadie lo notara como un acontecimiento distinto. No había un instante claro en el que el soldado pudiera decir que la guerra había empezado de verdad. Empezaba así, caminando, un paso detrás de otro sobre caminos de tierra que no habían sido hechos para ejércitos, sino para carretas lentas y rebaños dispersos. El avance era irregular. El ritmo lo marcaban los cuerpos más cansados, no los más fuertes. Nadie quería ser el primero en detenerse, pero tampoco el último en quedar atrás. El sonido constante de los pasos se mezclaba con el crujir del cuero, con el golpeteo del metal, con la respiración pesada de hombres que no estaban acostumbrados a caminar durante horas cargando peso. Las distancias en la mente del soldado medieval no se medían en kilómetros, se medían en jornadas, en amaneceres y atardeceres, en cuánto dolían las piernas al final del día. El camino no tenía una forma definida. A veces era una senda angosta entre campos, otras
un tramo embarrado donde cada paso parecía querer retener el pie. El clima era un compañero constante, nunca neutral. Bajo el sol, el calor se volvía opresivo, atrapado entre la ropa gruesa y el esfuerzo físico. La sed aparecía rápido, y el agua no siempre estaba disponible. Cuando llovía, el barro lo cubría todo. Las capas se empapaban, el frío se filtraba lentamente, y secarse era un lujo que casi nunca llegaba. Dormir durante la marcha no significaba descansar. Al caer la noche, el grupo se detenía donde podía. Un claro improvisado, el borde de un bosque, un campo abandonado. No había tiendas suficientes. Muchos dormían directamente sobre el suelo, envueltos en mantas húmedas, con el cuerpo rígido y la mente inquieta. El sueño era fragmentado, corto, interrumpido por ruidos desconocidos, por el murmullo de otros soldados, por el simple hecho de no sentirse a salvo. El cansancio se acumulaba día tras día, sin desaparecer del todo. Era un cansancio profundo, que no se iba con una noche de descanso. Durante la marcha, el hambre se volvía una presencia constante. Las raciones eran escasas y repetitivas. Pan duro, difícil de morder, alguna gacha espesa, a veces queso. Comer no era un momento de disfrute, sino de necesidad. El estómago rara vez se sentía satisfecho. Cuando el ejército atravesaba aldeas, la relación con los habitantes era tensa. Algunos ofrecían ayuda por miedo, otros se escondían. La guerra, incluso antes de la batalla, alteraba el equilibrio de los lugares por los que pasaba. El soldado común observaba todo con una mezcla de curiosidad y distancia. No era su hogar, era solo otro punto en el camino. Las conversaciones durante la marcha eran breves y funcionales. Preguntas simples, comentarios sobre el clima, sobre el cansancio. Pocas veces se hablaba del futuro. El día siguiente era suficiente preocupación. A medida que los días avanzaban, el cuerpo comenzaba a cambiar. Ampollas en los pies, dolor constante en la espalda, las manos se endurecían aún más. El soldado aprendía a moverse con menos energía, a conservar fuerzas. Cada gesto innecesario era un desperdicio. El orden del grupo se volvía más laxo con el tiempo. Las filas se estiraban, algunos se adelantaban, otros quedaban atrás. Los oficiales intentaban mantener la cohesión, pero la realidad del terreno imponía sus propias reglas. La marcha no era una formación perfecta, sino una corriente humana irregular. En el camino aparecían señales de otros ejércitos, huellas en el barro, restos de campamentos abandonados, campos arrasados. Estas marcas silenciosas hablaban de una guerra más amplia, de un movimiento constante que cubría regiones enteras. Para el soldado medieval, el camino era una escuela involuntaria. Aprendía a soportar el silencio prolongado, a aceptar el dolor como parte del día, a no esperar comodidad. Cada jornada terminada era en sí misma una pequeña victoria. La mente comenzaba a adaptarse. El hogar se volvía un recuerdo borroso. La vida anterior parecía lejana, casi ajena. El presente se reducía al aquí y ahora. Caminar, comer, dormir, repetir. El paisaje cambiaba lentamente. Colinas, ríos, bosques, pero el sentimiento era el mismo. El camino parecía no tener fin. La guerra aún no mostraba su rostro violento, pero ya dejaba su marca en los cuerpos y en el ánimo. Al avanzar, el soldado entendía que la marcha no era solo un traslado, era una transformación. El hombre que había salido de la aldea comenzaba a desaparecer, sustituido por alguien más endurecido, más silencioso, más atento a las señales del entorno. Así, día tras día, el ejército seguía avanzando. Sin épica, sin música, solo el sonido constante de los pasos y la certeza de que, en algún punto más adelante, el camino terminaría y la guerra exigiría algo más que resistencia. Cuando la marcha se detenía por más de una noche, el ejército entraba en un estado distinto. No era descanso, pero tampoco movimiento. Era la vida en campaña, una forma de existencia suspendida, sin raíces, donde el tiempo parecía estirarse y repetirse con pequeñas variaciones. Para el soldado medieval, este periodo constituía el verdadero corazón de la guerra, incluso más que el combate. El campamento no se elegía por comodidad, sino por necesidad. Un terreno relativamente seco,
agua cercana si era posible, alguna protección natural contra el viento. El orden surgía de manera imperfecta. Los hombres se agrupaban según afinidades, regiones de origen o simple cercanía física. No había privacidad. Todo se compartía: el espacio, los olores, los sonidos. Las jornadas comenzaban con la luz del día, no por disciplina estricta, sino porque el cuerpo ya no sabía dormir más allá del amanecer. El frío matinal se sentía con intensidad, sobre todo después de noches mal dormidas. Levantarse implicaba sacudir la humedad de la ropa, estirar músculos rígidos, aceptar el cansancio como estado permanente. La alimentación en campaña era básica y monótona. El pan seguía siendo el centro de cada comida. Duro, oscuro, a veces mohoso. Se ablandaba con agua o cerveza cuando era posible. Las gachas de cereales llenaban el estómago, pero no daban energía duradera. La carne era escasa. Cuando aparecía, solía estar salada o mal conservada. Comer no era una pausa placentera, sino un trámite necesario para seguir en pie. La higiene casi no existía. Lavarse era un acto ocasional, dependiente del acceso al agua y del tiempo disponible. La ropa no se cambiaba con frecuencia. El sudor, el barro y el polvo se acumulaban día tras día. Los parásitos eran comunes: piojos, pulgas, infecciones cutáneas. El cuerpo se convertía en un territorio constantemente asediado. Las enfermedades se propagaban con facilidad: fiebres, diarreas, heridas que no cicatrizaban. Un soldado podía pasar de estar operativo a quedar inutilizado en pocos días. No había médicos para todos. Los cuidados eran rudimentarios: ungüentos simples, vendajes improvisados, oraciones. Muchos continuaban marchando enfermos porque detenerse no siempre era una opción. El tiempo muerto era abundante: horas enteras sin tareas claras, esperar órdenes, esperar noticias, esperar movimiento. Este vacío era difícil de sobrellevar. La mente, sin distracciones, volvía una y otra vez a pensamientos incómodos: el hogar, la posibilidad de la muerte, la incertidumbre. Algunos soldados hablaban para llenar el silencio: historias repetidas, anécdotas exageradas. Otros preferían callar, afilar armas que ya estaban suficientemente afiladas, revisar correas, ordenar una y otra vez las pocas pertenencias. Gestos pequeños que daban una ilusión de control. El campamento tenía sus propios sonidos: el crepitar del fuego, el murmullo constante de voces bajas, el metal chocando suavemente, a veces gritos lejanos. Todo se mezclaba en una atmósfera densa, pesada, que se volvía familiar con el tiempo. La disciplina variaba. En algunos momentos era estricta, en otros se relajaba hasta casi desaparecer. El soldado común aprendía a moverse dentro de esos límites cambiantes, saber cuándo obedecer sin preguntar y cuándo desaparecer entre la multitud para evitar tareas innecesarias. El miedo no era constante, pero estaba siempre presente, no como pánico, sino como una tensión de fondo, un recordatorio silencioso de que la violencia podía aparecer en cualquier momento. Incluso en el campamento, nadie se sentía completamente seguro. Durante la noche, el descanso seguía siendo irregular. Dormir rodeado de otros cuerpos, expuesto al clima y a posibles ataques, impedía un sueño profundo. Muchos se despertaban varias veces, sin saber exactamente por qué. El cuerpo permanecía alerta, incluso cuando la mente intentaba descansar. En ese entorno prolongado, el soldado comenzaba a cambiar internamente. Las emociones se aplanaban, la sorpresa desaparecía, lo excepcional se volvía normal. El hambre, el dolor, la incomodidad dejaban de ser temas de conversación. Simplemente estaban allí. La vida en campaña enseñaba una forma distinta de medir el tiempo. No por días del calendario, sino por eventos mínimos: una comida mejor de lo habitual, un día sin lluvia, una noche ligeramente más cálida. Pequeñas variaciones que adquirían un valor enorme. En medio de esta rutina áspera, también surgían lazos silenciosos: compañeros que compartían comida, que cuidaban el lugar de otro mientras dormía. No eran amistades expresadas con palabras,
sino con gestos prácticos. La supervivencia fomentaba una solidaridad discreta. Si este relato te acompaña en la tranquilidad de la noche, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios qué periodo de la historia te interesa escuchar mientras descansas. Ese apoyo ayuda a que este tipo de documentales nocturnos sigan llegando a más personas. A medida que los días en campaña se acumulaban, la guerra dejaba de ser una idea futura, se convertía en presente constante. Vivir en campaña era aprender a existir sin certezas, sin comodidad, sin horizonte claro. Era sostener el cuerpo y la mente en un equilibrio frágil, esperando que, de alguna forma, resistieran un día más. El soldado medieval no pensaba en la historia que estaba viviendo, pensaba en sobrevivir a la noche, en levantarse al día siguiente, en seguir adelante. La campaña no era una etapa previa al combate, era, en sí misma, una forma prolongada de desgaste, silenciosa y profunda, que preparaba al hombre, sin preguntarle, para lo que vendría después. En algún punto de la campaña, casi siempre sin previo aviso, la atmósfera cambiaba. No era un anuncio formal ni una señal clara, sino una modificación sutil en el comportamiento de los hombres y en la manera en que el tiempo parecía detenerse. El soldado lo percibía antes de entenderlo. Algo se acercaba. El combate dejaba de ser una posibilidad abstracta y comenzaba a tomar forma. Las órdenes circulaban en voz baja, los oficiales se movían con mayor frecuencia, los grupos se reorganizaban. El campamento, que hasta entonces había sido un espacio de espera, adquiría una tensión distinta. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La guerra estaba a punto de mostrarse sin filtros. El miedo previo al combate no era un estallido repentino, no se manifestaba con gritos ni con gestos exagerados. Era un miedo lento, profundo, que se instalaba en el cuerpo como el frío de la madrugada. Un miedo que no paralizaba, pero tampoco dejaba en paz. La noche anterior solía ser la más larga. El sueño, si llegaba, era liviano y fragmentado. Muchos hombres permanecían despiertos, mirando la oscuridad, escuchando sonidos que durante otras noches habrían pasado desapercibidos. El crujir de una rama, un paso lejano, el viento moviendo la tela de una capa. En esas horas, la mente se volvía insistente. Pensamientos que durante la marcha habían sido evitados regresaban con fuerza. La posibilidad de morir, la imagen del propio cuerpo herido, el recuerdo del hogar, ahora más nítido que nunca. No eran reflexiones elaboradas, sino imágenes breves, casi involuntarias, que aparecían una y otra vez. Algunos soldados rezaban en silencio, no con palabras aprendidas, sino con frases improvisadas, personales, promesas que no sabían si podrían cumplir. Otros preferían no pensar, concentrarse en tareas mecánicas, ajustar correas, revisar el filo del arma, repetir movimientos conocidos para calmar la mente. El silencio previo al combate no era absoluto. Estaba lleno de pequeños sonidos contenidos, respiraciones profundas, murmullos casi inaudibles, el golpeteo suave del metal. Todo parecía más cercano, más intenso. El tiempo avanzaba con lentitud, como si cada minuto se alargara innecesariamente. La relación entre los soldados cambiaba. Se hablaba menos, las miradas se volvían más largas, más significativas. No había palabras adecuadas para lo que se sentía. Cada hombre estaba, en cierto modo, solo con su miedo, incluso rodeado de otros. La jerarquía se hacía más visible, las órdenes eran más firmes, había menos margen para la improvisación. El soldado común sentía el peso de su posición, sabía que no tomaría decisiones importantes. Su papel era seguir adelante cuando se lo indicaran. El amanecer del día del combate no traía alivio. La luz revelaba rostros cansados, tensos. El cuerpo respondía de manera automática. Comer algo aunque el estómago estuviera cerrado. Ajustar el equipo. Prepararse sin entusiasmo, sin convicción, solo por inercia. Antes de avanzar, muchos experimentaban una calma extraña. No era valentía, sino una especie de aceptación momentánea.
El miedo seguía allí, pero se volvía más distante, como si la mente necesitara esa pausa para poder seguir funcionando. Los rumores circulaban rápidamente. Comentarios sobre la fuerza del enemigo, sobre el terreno, sobre lo que podría ocurrir. La mayoría de esa información era incompleta o incorrecta, pero aún así influía en el ánimo. La incertidumbre era casi tan pesada como el miedo mismo. El soldado medieval no pensaba en estrategias ni en grandes maniobras, pensaba en mantenerse en pie, en no perder el arma, en no quedar solo. El combate, para él, no era un acto glorioso, sino una prueba inmediata de resistencia. A medida que se acercaba el momento, los sentidos se agudizaban. El sonido parecía más nítido, los colores más contrastados. El cuerpo se preparaba, sin que el soldado lo decidiera conscientemente. La adrenalina comenzaba a circular, mezclándose con el cansancio acumulado. No todos reaccionaban igual. Algunos temblaban levemente, otros se volvían más callados. Había quienes hablaban sin parar, como si el sonido de su propia voz pudiera mantener a raya el miedo. No existía una forma correcta de enfrentar ese instante. El miedo antes del combate no distinguía rangos ni experiencia. Incluso quienes ya habían luchado antes lo sentían. Tal vez de forma distinta, más conocida, pero no menos intensa. La memoria de enfrentamientos previos no tranquilizaba. A veces hacía lo contrario. Cuando finalmente llegaba la orden de avanzar, no había espacio para más pensamientos. El cuerpo respondía antes que la mente. El miedo no desaparecía, pero quedaba suspendido, contenido por la urgencia del movimiento. Ese instante, justo antes del primer contacto, era uno de los más densos de toda la experiencia bélica. Un punto de equilibrio frágil entre la espera y la acción, entre la vida conocida y lo que estaba a punto de ocurrir. Para el soldado medieval, el miedo previo al combate no era una debilidad, era una confirmación silenciosa de que seguía siendo humano, incluso en medio de una guerra prolongada que parecía exigir lo contrario. El inicio del combate no se percibía como una escena clara ni ordenada. No había un momento preciso en el que el soldado pudiera decir que la batalla había comenzado. Todo ocurría de forma fragmentada, confusa, como si el mundo se desarmara en instantes inconexos. Desde el suelo, desde la posición del hombre común, la guerra perdía cualquier forma reconocible. El primer impacto era sensorial. El ruido llegaba antes que la visión. Gritos superpuestos, golpes de metal, el sonido seco de la madera al quebrarse. El aire se llenaba de polvo, levantado por cientos de pies moviéndose al mismo tiempo. Respirar se volvía difícil, ver con claridad casi imposible. El soldado avanzaba empujado por quienes estaban detrás. No siempre veía al enemigo con nitidez. A veces solo distinguía siluetas, movimientos bruscos, destellos de metal. El espacio personal desaparecía. El cuerpo chocaba con otros cuerpos, propios y ajenos, en un desorden constante. Las órdenes se perdían rápidamente. Las palabras no viajaban lejos en medio del ruido. Cada hombre actuaba más por instinto que por instrucción. Atacar cuando algo se movía frente a él, defenderse cuando sentía el impacto cercano. La batalla no era una secuencia lógica de acciones, sino una sucesión de reacciones. El miedo seguía presente, pero ya no tenía el mismo lugar. No había tiempo para pensarlo. El cuerpo funcionaba de manera automática. Los músculos tensos, la respiración acelerada. El cansancio acumulado desaparecía momentáneamente, sustituido por una energía abrupta y desordenada. Las armas se volvían pesadas con rapidez. Cada golpe requería un esfuerzo mayor del esperado. El sudor corría por el rostro, mezclándose con el polvo. Las manos resbalaban. Mantener el control del arma era una lucha en sí misma. El suelo, pronto, dejaba de ser firme. Se volvía irregular, cubierto de objetos caídos, de restos de equipo, de cuerpos. Avanzar implicaba riesgo constante de caer. Y caer era peligroso. Desde el suelo, levantarse podía significar no volver a hacerlo. El soldado común rara vez tenía una visión completa de la batalla. No sabía si su bando avanzaba o retrocedía, solo percibía lo inmediato, el enemigo frente a él, el compañero a su lado, el espacio reducido en el que se movía. Las heridas aparecían sin aviso, un golpe mal detenido, un filo que alcanzaba piel expuesta. A veces el dolor era inmediato, otras veces tardaba en sentirse, oculto por la tensión del momento.
Muchos continuaban luchando sin saber que estaban heridos. La violencia no era elegante ni precisa. Era torpe, desordenada, agotadora. No había movimientos calculados ni duelos prolongados. La mayoría de los enfrentamientos eran breves, caóticos, definidos por la proximidad y el azar. El ruido era constante, pero también irregular. Momentos de intensidad extrema seguidos por breves pausas. En esos instantes, el soldado tomaba aire, miraba alrededor sin comprender del todo lo que veía y volvía a moverse cuando la presión regresaba. La muerte estaba presente, pero no siempre se reconocía como tal. Un cuerpo inmóvil podía ser esquivado sin detenerse a observar. No había tiempo para distinguir entre heridos y muertos. La batalla no permitía detenerse. El cansancio regresaba con rapidez. Los brazos comenzaban a fallar. Las piernas temblaban. La respiración se volvía pesada. La energía inicial se disipaba, dejando al cuerpo expuesto, vulnerable. Algunos hombres gritaban sin darse cuenta. Otros permanecían en silencio absoluto. Cada reacción era distinta. No existía una forma correcta de enfrentar ese caos. Solo existía la necesidad de seguir en pie. En medio del combate, el tiempo perdía sentido. Minutos podían sentirse como horas, o desaparecer por completo de la memoria. Más tarde, muchos soldados no recordarían con claridad qué había ocurrido, solo fragmentos inconexos. La batalla no tenía un final claro para el soldado común. No había un momento evidente de victoria o derrota, solo una disminución gradual del ruido, del movimiento, un espacio que se abría donde antes había presión constante. Cuando el combate cedía, el cuerpo reaccionaba con un temblor profundo. La tensión acumulada se liberaba de golpe. El soldado permanecía inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, tratando de entender que ya no debía reaccionar con urgencia. Las manos temblaban levemente. Los músculos dolían con una intensidad que antes había quedado oculta. La percepción del propio cuerpo era confusa. Muchos comenzaban a revisarse lentamente, casi con temor. Un brazo, una pierna, el torso, buscando heridas, notando golpes que recién ahora se manifestaban como dolor real. Algunas lesiones eran evidentes, otras se descubrirían horas más tarde, cuando la inflamación y el cansancio hicieran su trabajo. Alrededor, el paisaje humano era irregular. Compañeros sentados en el suelo, respirando con dificultad. Otros caminando sin rumbo claro, con la mirada perdida. Algunos gritos aislados, pedidos de ayuda, lamentos apagados. No existía un orden inmediato para atender a los heridos. Cada uno hacía lo que podía con lo que tenía. El soldado común aprendía rápidamente que después de la lucha no había espacio para largas reflexiones. La supervivencia continuaba exigiendo atención. Buscar agua, conseguir algo de comida, encontrar un lugar relativamente seguro donde sentarse o acostarse. El cuerpo reclamaba cuidados básicos, aunque no siempre hubiera medios para brindarlos. Los heridos más graves quedaban a la vista. Algunos recibían ayuda improvisada. Vendajes hechos con telas rasgadas, presión sobre heridas sangrantes, palabras breves, más destinadas a tranquilizar que a curar. Muchos otros quedaban sin atención, simplemente porque no había suficientes manos ni tiempo. La muerte se volvía más visible ahora. Cuerpos inmóviles, posiciones que ya no cambiarían. El soldado los veía, pero no siempre los reconocía como individuos. Eran parte del paisaje inmediato, una presencia pesada pero extrañamente distante. Detenerse a pensar en cada uno era imposible. El saqueo comenzaba pronto, no como un acto planificado, sino como una extensión natural de la necesidad. Buscar comida, armas útiles, piezas de equipo en mejor estado. Para muchos soldados, esta era la única forma de mejorar sus condiciones. No se hacía con entusiasmo, sino con pragmatismo. El enemigo caído dejaba de ser una figura abstracta. Ahora era un cuerpo silencioso. El soldado común rara vez se detenía a pensar en su historia, no por crueldad, sino por agotamiento. La guerra prolongada enseñaba a reducir la carga emocional para poder seguir funcionando.
A medida que pasaban las horas, el cansancio se volvía abrumador. Un cansancio distinto al de la marcha, más profundo, más pesado. El cuerpo, después de la tensión extrema, parecía perder su sostén interno. Sentarse se volvía necesario. Dormir, una urgencia. El sueño posterior al combate era extraño, breve, interrumpido, poblado de imágenes fragmentadas. El cuerpo dormía, pero la mente permanecía alerta. Muchos despertaban sobresaltados, sin saber exactamente por qué. El combate no terminaba del todo al cerrar los ojos. Al despertar, la realidad se imponía de nuevo. El campo seguía allí, las consecuencias también. Los heridos que habían sobrevivido a la noche, los que no. El soldado retomaba su rutina improvisada, aceptando que la lucha ya era parte de su pasado inmediato, aunque aún resonara en su interior. La guerra prolongada, como la Guerra de los 100 años, hacía que estos momentos se repitieran una y otra vez. El después de la lucha dejaba de ser excepcional, se convertía en una fase más del ciclo. Combatir, sobrevivir, continuar. El impacto psicológico se acumulaba lentamente. No había tiempo ni espacio para procesarlo. Las emociones se comprimían, se guardaban en silencio. El soldado aprendía a no preguntar demasiado, a no recordar con detalle. La memoria se volvía selectiva, protegiendo lo justo para seguir adelante. Algunos buscaban consuelo en la fe, oraciones breves, agradecimientos silenciosos por haber sobrevivido. Otros se refugiaban en la compañía de quienes habían pasado por lo mismo. No se hablaba del combate con precisión, bastaba una mirada compartida para entender. La guerra, vista desde este momento posterior, no ofrecía respuestas ni sentido, solo continuidad. El soldado medieval no pensaba en el resultado global del conflicto, pensaba en el siguiente día, en si habría marcha, en si habría comida, en si el cuerpo respondería una vez más. Con el paso del tiempo, el campo de batalla quedaba atrás. Los restos se abandonaban, el ejército se reorganizaba, de forma imperfecta, y la campaña seguía su curso. La lucha pasaba a formar parte de una larga cadena de experiencias similares, ninguna completamente aislada, ninguna completamente olvidada. Así, después de la lucha, la guerra no terminaba. Se transformaba, se volvía más silenciosa, más interna. El soldado seguía adelante, cargando no solo con su equipo, sino con el peso invisible de haber estado allí, de haber visto y sobrevivido, una vez más, a la cercanía directa de la muerte. Con el paso de los días y las campañas, el soldado medieval comenzaba a comprender algo que nunca había sido dicho en voz alta. Para muchos, la guerra no tenía un final claro. No era un evento con principio y cierre definidos, sino un estado prolongado, una condición que se extendía más allá de batallas concretas y treguas frágiles. La Guerra de los 100 años se vivía, desde abajo, como una sucesión interminable de marchas, esperas, combates y regresos parciales. El tiempo adquiría una textura distinta. Los años pasaban sin sentirse como tales. El soldado envejecía en campaña. Su cuerpo cambiaba lentamente. Las fuerzas disminuían. Las cicatrices se acumulaban. Algunas eran visibles, otras internas, más difíciles de nombrar. El joven que había partido de la aldea ya no existía del todo. Para muchos, regresar al hogar no significaba volver a la vida anterior. El campo había seguido su curso sin ellos. Las familias se habían adaptado a la ausencia. Algunos encontraban su casa ocupada por otros. Otros descubrían que ya no encajaban en el ritmo civil. La guerra había modificado su manera de moverse, de hablar, de mirar el mundo. Muchos soldados nunca regresaban. Morían en campaña, no siempre en combate, sino por enfermedad, por agotamiento, por accidentes. Sus nombres no quedaban registrados. Eran parte de una masa anónima que sostenía el conflicto sin aparecer en crónicas ni relatos heroicos. Quienes seguían con vida aprendían a aceptar la continuidad de la guerra como una certeza. No se preguntaban cuándo terminaría. Esa pregunta no tenía respuesta útil. Se concentraban en resistir el presente inmediato, en cumplir órdenes,
en mantenerse en pie. La guerra prolongada alteraba la percepción de la violencia. Lo que al principio había sido impactante se volvía cotidiano, no porque dejara de doler, sino porque la repetición obligaba a una adaptación. El soldado no se volvía insensible, se volvía funcional dentro de un entorno hostil. Las generaciones se superponían. Padres e hijos podían coincidir en distintas fases del mismo conflicto. La guerra se transmitía como una herencia involuntaria, un estado permanente que definía territorios, economías y vidas enteras. En los períodos de tregua, el descanso era incompleto. Siempre existía la sospecha de que el conflicto se reanudaría. Nadie desarmaba del todo. Nadie bajaba la guardia por completo. La paz era un intervalo, no una certeza. Para el soldado común, la guerra de los 100 años no era una línea temporal clara, sino un entorno. Algo que había estado allí antes de su llegada y que probablemente seguiría después de su desaparición. Esta comprensión no se expresaba en palabras, pero se asentaba profundamente. Al final de su recorrido, si llegaba ese momento, el soldado llevaba consigo una memoria fragmentada. No recordaba fechas ni nombres importantes. Recordaba sensaciones, el peso del equipo, el frío del amanecer, el ruido del combate, el silencio posterior, la espera constante. La historia, escrita desde arriba, hablaría de reyes, tratados y batallas decisivas. Pero la historia vivida desde el suelo era otra. Era una historia de cuerpos cansados, de rutinas ásperas, de supervivencia cotidiana en un conflicto que parecía no agotarse nunca. Así, la guerra no terminaba con una victoria formal. Terminaba, para cada soldado, cuando el cuerpo ya no podía continuar, o cuando la vida se apagaba en silencio, lejos de cualquier reconocimiento. La Guerra de los 100 años fue, para ellos, menos un evento histórico y más un paisaje prolongado en el que aprendieron a existir. Y cuando la noche caía sobre los campamentos, sobre los campos recorridos y abandonados, el soldado cerraba los ojos sin saber si al día siguiente seguiría caminando bajo el mismo cielo. Esa incertidumbre constante fue quizás la forma más profunda en que la guerra dejó su marca. Mientras la noche avanza y el silencio vuelve a ocuparlo todo, la historia se repliega con suavidad, como un eco lejano que se disuelve en la oscuridad. Las voces del pasado se apagan poco a poco, y los caminos recorridos quedan atrás, cubiertos por la calma de la distancia. Si este viaje por el tiempo te acompañó en la quietud de estas horas, te invitamos a continuar descansando con los documentales que aparecen en pantalla. Historias narradas con el mismo tono sereno, pensadas para escuchar sin prisa, para dejar que el sueño llegue sin esfuerzo. También puedes explorar la playlist del canal, donde cada relato forma parte de un recorrido más amplio por el pasado, contado con suavidad y profundidad, ideal para las noches largas y tranquilas. Gracias por elegir este espacio para descansar, para escuchar, para dejar que la historia fluya lentamente mientras el día termina. Que el silencio te acompañe y que el descanso llegue sin interrupciones. Nos encontramos en el próximo relato, cuando la noche vuelva a abrirse paso y el tiempo, una vez más, se detenga.